tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy, como todos los miércoles, tendremos aquí en el plató en unos minutos a los portavoces parlamentarios. Hoy hablaremos del acuerdo alcanzado ayer por el Partido Socialista y Sumar para apoyar la investidura de Sánchez. Un pacto, podríamos decir, que quiere sonar a nuevo, pero que incluye algunas medidas que no se llegaron a realizar en la pasada legislatura en este gobierno de coalición, que ahora quieren renovar. Vamos a ponerles a todos ustedes en antecedentes. Por ejemplo, prometen derogar la ley Mordaza, universalizar la educación de 0 a 3 años y más control también de los alquileres y vivienda pública. Estos puntos, estos de aquí arriba, son puntos del acuerdo que ya se prometieron hace 4 años. Sin embargo, sí que son nuevos estos otros acuerdos que tenemos aquí abajo, como son la promesa de reducir la jornada laboral a 37 horas y media sin que eso suponga una reducción del sueldo. Y también prometen, como novedad, eliminar los vuelos de corta distancia siempre que haya otra alternativa por tren de menos de 2 horas y media. Ambas partes anuncian estabilidad, progreso para un reeditado gobierno que apuesta por el diálogo. Tras años de bloqueo por parte de un gobierno de derechas, este gobierno de coalición progresista, al cual le daban 2 días, y hemos estado 5 años y vamos a estar otros 4 años más, pues este gobierno ha devuelto el impulso reformista, la paz social, querida Yolanda, la paz social. Bueno, pues en este acuerdo, 48 folios, nada se habla de la amnistía, no la encontramos por ningún lado y mucho sí, y ya lo hemos oído, de diálogo social. Así se pronunciaba también la vicepresidenta segunda en funciones. El hipotético gobierno plantea reducir la jornada laboral a 37 horas y media, una nueva regulación del despido que se ajuste también a la legislación europea o la continuidad de la senda alcista del salario mínimo interprofesional. Que había llegado ya la hora, después de la reforma laboral, de conseguir en España una segunda ola de derechos laborales. Y lo vamos a hacer con el nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Lo vamos a hacer para hacer una España mejor, para cambiar la vida de la gente. Y lo vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho en esta legislatura y como nunca se había hecho en España, de la mano del querido diálogo social. Es una propuesta que no ha gustado nada a la patronal riojana porque consideran que no se ha negociado y que se ha hecho al margen de ese diálogo social que escuchábamos. Valoramos la propuesta nacional como de manera muy negativa. Creemos que este acuerdo planteado por el Partido Socialista y Sumar va en la dirección contraria a lo que necesitan las empresas y los autónomos riojanos. En primer lugar, es una medida que se ha hecho al margen del diálogo social, despreciando a empresarios y a trabajadores, puesto que lo han negociado los partidos políticos de forma unilateral, y creemos que cuestiones como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo o el estatuto del becario deben negociarse con los agentes económicos y sociales. Además, han vulnerado la negociación colectiva, la han despreciado y es una medida absolutamente intervencionista. Bueno, pues ya lo han escuchado, no son los únicos críticos porque el Gobierno de La Rioja y los sindicatos también toman la medida con cautela. Escuchen. Creo que son cuestiones que se tienen que dejar a la negociación colectiva, porque nadie mejor que las empresas y los trabajadores de cada empresa para fijar en concreto la jornada de los trabajadores. Creemos que hay que sondear esa posibilidad y, por supuesto, en algunos sectores, fundamentalmente en los sectores tecnológicos y en aquellos que aportan un plus a la actividad productiva, creemos que es más posible esta reducción de la jornada. Es verdad que todos aquellos sectores y empresas que no tienen negociación colectiva están muy alejadas y, por lo tanto, digamos, la desigualdad que hay entre algunos sectores es importante y hay que actuar en ese ámbito. Bueno, pues ahí queda la propuesta y en la mesa de tertulia hoy con los portavoces también hablaremos de esto. El Gobierno de La Rioja sabemos que ha dado un paso más para que los presupuestos entren en vigor el próximo 1 de enero. Se ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como la Ley de Acompañamiento, que incluye algunas ya anunciadas, como son la rebaja del IRPF, de la que se van a beneficiar 175.000 riojanos con una renta inferior a 40.000 euros. También en su política de reducir el gasto público, el portavoz del Gobierno anunciaba la eliminación de otro organismo. ¿Cómo? A través de 2 vías.
En primer lugar, habrá una reducción de 3 puntos en los 6 primeros tramos de renta y, en segundo lugar, una bajada adicional de 2 puntos más para todos los riojanos que obtienen una renta menor a los 40.000 euros. El Partido Popular de La Rioja fijaba, ya lo saben, el próximo 25 de noviembre como fecha para celebrar ese Congreso Autonómico Extraordinario en el recinto ferial de Albelda, tal y como se acordaba el lunes en la Junta Directiva Regional del Partido Popular aquí en nuestra comunidad. El anuncio lo realizaba la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acompañada del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. El Congreso será asambleario y conocíamos que el propio Capellán va a encabezar por ahora la única candidatura conocida. Yo siento que esa responsabilidad que asumí hace 12 meses con el partido y con el proyecto, hoy la prolongo y la reafirmo, y que yo creo que ese compromiso exigía también, y además porque siento no solo el respaldo que he tenido durante estos 12 meses de los afiliados y todo el partido, sino porque lo sigo sintiendo hoy y lo sigo sintiendo día a día cada vez que recorro los municipios de La Rioja, cada vez que estoy con todas y cada una de las personas del Partido Popular por la calle, en actos institucionales, y ese aliento, ese apoyo, incluso esa petición que me pedían de seguir impulsando y comprometiendo con el proyecto, pues hoy lo reafirmo y hago ese compromiso con el partido y con La Rioja. Y también plantearemos esta noche sobre la mesa la cifra de accidentes laborales con resultado de muerte. Esta semana lamentábamos una nueva víctima en Calahorra. Con este último son ya 13 las personas que han perdido la vida en La Rioja en lo que llevamos de año en accidente laboral. Es la cifra más alta que se registra en nuestra comunidad desde el año 2005. Los sindicatos detectan cierta relajación en la implantación de las medidas preventivas y culpan a la patronal, que sin embargo asegura que cumple la normativa. Este año se ha producido además en nuestra comunidad 3.358 accidentes con baja laboral. 29 fueron de carácter grave, en más de 1 millar se produjeron dislocaciones, esguinces o torceduras. Desde el año 2016 han crecido un 120% las multas por infracciones en riesgos laborales. Este año se han abierto 415 expedientes por presuntas infracciones, 157 corresponden al sector servicios, 135 a la construcción, y precisamente en este sector se han abierto 96 partes por infracciones en el área de seguridad y salud laboral. Bueno, pues de todo ello hablaremos en la mesa de tertulia con los portavoces parlamentarios. Será a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta a las 9:08. En unos instantes vamos a dar la bienvenida a los portavoces que nos acompañan en esta ocasión, en este miércoles. Y hoy hablaremos del acuerdo alcanzado ayer por el Partido Socialista y Sumar para apoyar la investidura de Sánchez. Un pacto, podríamos decir, que quiere sonar a nuevo, pero que incluye algunas medidas que no se llegaron a realizar en la pasada legislatura con este gobierno de coalición y que ahora pues quieren renovar. Bueno, pues saludamos ya a la mesa. Cristina Maiso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Doctor Alacid, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, a ver si nos comportamos mejor, María. A ver, eso espero. Y Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. encantada. Bueno, vamos a hablar de ese acuerdo. Antes de desgranar un poco qué es lo que
cuentan dentro de esas 48 páginas de ese acuerdo. Sí que queremos ver o dibujar un poco cómo queda el panorama político. PSOE y Sumar, ya lo saben, tienen ese acuerdo, aunque Pedro Sánchez cuenta ahora con 158 escaños. No llega a esa mayoría necesaria para ser investido como presidente del Gobierno. El Partido Socialista continúa, por tanto, con sus negociaciones, mientras que el apoyo de Junts podría quedar en el aire. Progreso, convivencia y estabilidad. Así define Pedro Sánchez el acuerdo que ayer firmó con Yolanda Díaz. El PSOE ya cuenta con los 31 escaños de Sumar. Este es un grandísimo acuerdo, por tanto, vamos a trabajar para la investidura del señor Sánchez. Ahora este acuerdo deberá ser ratificado por la militancia socialista, que será convocada a una votación por el Comité Federal de este sábado y previsiblemente darán el visto bueno. El acuerdo ha levantado críticas. Es mucho ruido, pero poca concreción. Y también el Consejo de la República, la organización independentista presidida por Carles Puigdemont, ha pedido al expresidente catalán bloquear la investidura de Sánchez, aunque ya han aclarado que esta consulta interna no es vinculante. Y desde Barcelona, Alberto Núñez Feijóo sugiere a Puigdemont que obedezca con la voluntad del Consejo. Yo comprendo que haya muchos militantes de Junts pues que no aceptan la política económica de Podemos ni de Sumar, ni siquiera del actual Partido Socialista Obrero Español. Sánchez cuenta con 121 escaños de su partido, 31 de Sumar y 6 de H. Bildu, pero le hará falta pactar con el PNV, Esquerra Republicana y Junts. Y los independentistas catalanes lo tienen claro: amnistía y referéndum para apoyar a Sánchez, aunque el PSOE asegura... 1. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en segundo lugar, el método es el diálogo y el marco es la Constitución. Sánchez se enfrenta a una investidura sin fecha todavía y sin mayoría clara. Bueno, pues así están las cosas. No sé quién quiere empezar a hablar un poco sobre el panorama, como decimos, y enseguida desgranamos ese acuerdo. El Partido Popular, sí que hemos oído a Feijóo decir que esto es papel mojado, que no va a ir a ningún sitio. Yo previamente, y siguiendo un poco el vídeo que acabamos de visualizar, quería decir que nuevamente Sánchez está haciendo una utilización partidista de las instituciones del Estado, en este caso del Congreso, por cuanto lo tiene amordazado, ya que desde que se constituyó el Congreso y se hicieron las elecciones han pasado 92 días y aún no tenemos fecha de investiduras 3 semanas después de haber sido propuesto candidato por Su Majestad el Rey, cosa que no ocurrió con Feijóo, que a las 18 horas Francina Armengol ya le había puesto fecha al mismo. Y eso no solamente está ahí, sino que es que además tampoco los diputados pueden hacer el impulso y el control que les corresponde, porque ni siquiera se ha dado cuenta el presidente Sánchez del Consejo Europeo, ni tampoco se han producido las comparecencias de los ministros de Interior y de Exteriores con los temas tan importantes que tenemos, como la situación que hay en Oriente Medio o el tema de la inmigración que está ocurriendo en Canarias. Por tanto, creo que en primer lugar, una vez más, nos encontramos ante un presidente que está haciendo un uso torticero de las instituciones que son de todos, los españoles. Y en segundo lugar, pues como decía Feijóo, yo creo que lo que estamos es ante un teatro. No puede ser que nos digan que las negociaciones terminaron a las 11 de la noche y que horas después veamos como en un espacio reservado en el Reina Sofía, con unos discursos súper largos, con muchísima gente en el público. Entre ellos se les obligó a ir a los ministros, algunos de los cuales dejaron sus funciones, por ejemplo, atender a los empresarios, cosa que ya se ha hecho 2 feos en una semana a los empresarios, una a la empresa familiar estando sus majestades los reyes, y otra, como digo, diciéndole al ministro de Industria que vaya al acto de la firma de este acuerdo en vez de al acto que tenía que hacer como sus funciones le corresponden. Y como digo, nuevamente es un teatro, porque de lo que no se habla en esas 48 páginas de este acuerdo es de lo que sobrevuela en todo esto, y es qué pasa con la amnistía y qué pasa con la autodeterminación y, sobre todo, ¿qué pasa con esa desigualdad que hay entre todos los españoles? Vamos a tener comunidades de primera y de segunda. La Rioja va a pasar a ser una comunidad de segunda en pro de otras como Cataluña. Todo eso porque quien tiene la llave de la estabilidad es Puigdemont. Entonces, que nos contesten tanto Sumar como el PSOE. ¿Van a considerar que, como dice el Cataluña es una nación?
Yo creo que es de lo que estamos hablando, que es lo que nos están ocultando y que es lo que los españoles merecemos saber. Bueno, pues vamos a preguntar por aquí. Bueno, yo creo que de verdad escuchar a la señora Maiso, bueno, esto sí que parece de otro planeta. Yo creo que lo que se produjo ayer fue una cosa que ilusiona a la mayoría social de este país, que realmente profundiza en la estrategia para hablar de políticas que marquen la vida de la gente. Y el problema que tiene el Partido Popular es ese, que solo quiere, vamos a hablar de ensuciar, manchar cualquier cuestión. Creo que son 48 páginas que hablan de los problemas de la gente y que ponen soluciones. Además en 11 ejes que son fundamentales. Fundamentalmente hablamos de una reforma fiscal que garantice pues lo que venía a decir, la igualdad de todos los ciudadanos, no solo por territorio, sino especialmente por clase social. Y lo que no es de recibo, por ejemplo, es que mientras la mayoría de los españoles y las españolas estemos pagando en el IRPF una cantidad superior al 15%, bueno, pues sea fruto de este acuerdo que por primera vez vamos a ver como las grandes empresas, porque las pequeñas sí que lo venían pagando, como las grandes empresas por primera vez van a tener que tributar el impuesto de sociedades sobre el resultado contable. Esto es una cuestión muy técnica, pero va a inyectar 16.000 millones de euros más, se van a recaudar como consecuencia de esa reforma. Pero además hablamos de una ley de cuidados que garantice tanto el derecho de las personas que cuidan a tener unas condiciones de vida digna y el derecho que todas las personas tenemos a ser cuidadas, de la universalización del 0 a 3 años, también impulsando esa educación pública. También, como no, las libertades fundamentales, esa derogación de la ley Mordaza, hacía referencia, efectivamente estaba ya en el acuerdo anterior. Por lo tanto, creo que es una buena noticia, pero desde Sumar, desde Izquierda Unida y desde los partidos que conforman Sumar, entendemos que hay que estar vigilantes, porque sabemos que es un acuerdo que, aunque quieran decir que no, que parece ser que según ellos estaba todo orquestado, la realidad es que ha costado mucho, bueno, pues estirar del Partido Socialista hacia esa izquierda. Pero por una vez el Partido Socialista ha sido consciente de que esto fue lo que votaron los ciudadanos. Lo que votaron los ciudadanos es que se movilizaron para evitar un gobierno del PP-Vox. Y eso es lo que realmente a esa parte de la mesa le sienta mal. Héctor. Bueno, lo importante ayer en la puesta esta en escena que se llevó a cabo, salen dos personas, las cuales ninguna de las dos saben lo que es crear un puesto de trabajo, ninguna de las dos saben lo que es pagar una nómina, una contratación, no saben lo que son las retenciones, no saben lo que es el día a día de una pequeña, un autónomo, una pequeña mediana empresa, no tienen ni idea. Ellos hacen gala de manejar siempre el dinero de los demás. Entre los puntos que se llevaban a ir a cabo, yo entiendo que es una presión para los grupos con los que tienen que conformar gobierno, que entiendo que lo harán en breve, entiendo que será así la conformación de gobierno, porque imagino que no se van a ver en otra en la vida, ¿no? Esta gente. Es complicado conformar gobierno con esta serie de partidos, no me refiero ni al PSOE ni a Sumar o los partidos, sino a este grupo de partidos independentistas, nacionalistas, pseudoterroristas que conforman ese gobierno Frankenstein, imagino que es 2.0, entiendo. Complicado es, ¿no? Pero bueno, saldrá adelante. Me reitero que en la vida van a volver a verse en una situación igual. Hablan de muchos aspectos, yo me lo he podido leer, bueno, fue ayer estudiando, que más me llamó la atención es el tema de la jornada laboral, que quieren reducirla de forma progresiva y demás. Hay cuestiones que la izquierda no entiende. La izquierda no entiende aspectos fundamentales de la empresa, tales como la productividad. La reducción de jornada laboral siempre va íntimamente ligada en el contexto de la productividad. España, dentro de la zona euro, es el país menos productivo, tiene la productividad más baja de los países más fuertes de la zona euro. Con la productividad más baja es imposible reducir las horas de las jornadas laborales. Es complicado. Otro de los aspectos es querer cobrar más trabajando menos. Eso es la definición pura del socialismo, ¿no? Trabajar menos horas para ganar más. La gente debe tener en cuenta una cosa: si la gente quiere prosperar, la gente tiene que trabajar, tiene que dedicar más horas al trabajo. El dinero no viene porque sí. La subida del salario del SMI pues es lo mismo. Estamos en un círculo vicioso que la izquierda no cesa en el empeño diario
cuando la realidad es otra. Las empresas lo están pasando mal, las empresas no llegan a fin de mes, los pequeños empresarios no tienen liquidez, no hay corriente en las empresas, pero aquí salen dos personas sin tener absolutamente ni idea de lo que es una empresa, ni de lo que es no pasar una noche, o pasar al contrario, noches en blanco, sin poder dormir, sabiendo que tienen que pagar nóminas que no llegan, que tienen las exigencias bancarias, los préstamos les ahogan y tal, y se permiten el lujo de tomar esto. Hay muchos puntos, muchos aspectos, estos que iremos desgranando. Sí, por alusiones, Sara. Hombre, espero que no sea por alusiones. Bueno, sí. Por alusiones al Partido Socialista. Unas alusiones, por supuesto que sí, en algunos casos faltonas y, bueno, alusiones faltonas, claramente. Y con claro desconocimiento. Bueno, eso por supuesto, pero bueno, puestos a hablar aquí, como se suele decir, por hablar, las monjas rezan a veces, ¿no? Entonces, bueno, una intervención, la del señor Alacid, faltona, despectiva, nos ha llamado vagos a los socialistas. Dicen que somos la definición... A los españoles, realmente. Somos la definición es una definición del socialismo, ¿no? Trabajar menos, cobrando más. El socialismo se acaba cuando se acaba el dinero del contribuyente, eso tenerlo en cuenta. Eso es la realidad. Cuando se acaba el dinero, se acaba el socialismo. Este país es un claro ejemplo. Cada vez que habéis gobernado en España, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tiempo de rojos, tiempo de piojos, eso suele decir, es eso, ¿no? ¿Le falta decir eso, señora? No, ya lo ha dicho usted. Ya lo ha dicho usted. Como se define él mismo en sus propias intervenciones, yo me encanta, de verdad. No me verá ya más interrumpiendo el discurso del señor Alacid, porque creo que lo define. Lo define tanto que en el último debate parlamentario incluso se hizo tristemente viral, ¿no? En los medios de comunicación nacionales. Bueno, no tengo nada que decir. No voy ni a responder a lo que ha dicho el señor Alacid cuando aprenda a intervenir sin faltar al respeto del resto de los intervinientes en el debate, a lo mejor. Bien, yo tengo que decir que el de ayer también fue un buen día para España y para el acuerdo, que creo que es fundamental, porque una de las cosas que sin duda preocupa a los españoles, más allá de los mensajes altisonantes que quieran hacer llegar desde la oposición en torno a otros asuntos, es que haya gobierno, porque hace falta un gobierno, porque efectivamente los españoles necesitan un gobierno. Lo ha dicho la señora Moreno, se trata de un acuerdo de 230 medidas en algo más de casi 50 páginas, pero más allá de la forma en sí, yo lo que creo que el fondo es el que hay que tener en cuenta. Se trata de un refuerzo del estado del bienestar a través de diversas medidas que no voy a desgranar aquí porque tendremos tiempo de hacerlo, pero sobre todo de lo que se trata es, bueno, pues tampoco creo que esto llame a engaño a nadie ni que pille por sorpresa tampoco a nadie. Quiero decir, el Partido Socialista ya ha gobernado. Y Sumar, en este caso en coalición, no como Sumar, pero bueno, como otra fuerza política con otro nombre, también ha gobernado. Y la carta de presentación de estos partidos que ahora han visibilizado este acuerdo, pues es la que en gran medida hemos reflejado en este nuevo acuerdo, valga la redundancia, que viene a ser una extensión de lo que ya se ha venido haciendo ahora. Se trata de hacer todo lo que se viene haciendo, seguir haciéndolo, porque los ciudadanos lo han refrendado con su voto en las urnas, y han dado el visto bueno a esas políticas, y aquello que no se pudo hacer en su momento, hacerlo ahora. Más y mejor estado del bienestar, más y mejor estado social, más y mejor protección de la ciudadanía y de la mayoría social, y en definitiva, pues bueno, pues más y mejor gobierno, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, yo creo que fundamentalmente se trata de eso. Y que, como digo, pues yo lo que veo es que a los partidos de la oposición, y muy especialmente al Partido Popular, pues le pica, entre comillas, ¿no?, que haya quien sea capaz de llegar a acuerdos. Vaya por Dios. Hay quien es capaz de llegar a acuerdos, porque claro, es de lo que se trata, de llegar a acuerdos, no solo con Sumar, no solamente entre Partido Socialista y Sumar, también entre el resto de fuerzas políticas que deben de sumarse al acuerdo para poder formar gobierno. Algo que estoy segura, señora Maiso, de que va a ocurrir en breve. Mire, para teatro, el que montó el señor Feijóo. Ese sí que fue un teatro que fue a la investidura sabiendo perfectamente que no contaba con los apoyos. Y más allá de explicar o expresar o desgranar un posible acuerdo de gobierno como supuesto candidato que era, se dedicó a hablar de otras cosas previamente a haber calentado el ambiente, digamos, a través de distintas manifestaciones, algo que se sigue haciendo. Como digo, frente al enfrentamiento social, a la división de la opinión pública, a la quiebra de la convivencia a costa de cualquier cosa para colocar el mensaje
de siempre, de que se rompe España, de la desigualdad. Miren, no hay mayor desigualdad que las políticas que hemos venido viendo implantadas por el Partido Popular a lo largo de los años. Pues frente a todo eso, a la desigualdad real a la que ustedes implantan a través de sus políticas y frente al enfrentamiento social que ustedes promueven, el acuerdo y la lucha por la convivencia de todos los territorios de nuestro país a través, por supuesto, del acuerdo político. De eso se trata, de política en mayúsculas. Por cierto, las instituciones, una última cosa, las instituciones europeas, lo digo para los agoreros de, Dios mío, además de romperse España, nos vamos a la quiebra económica porque ya estamos otra vez metiendo medidas para medidas laborales, en este caso de reducción de jornada laboral. Las instituciones europeas ya han visto con buenos ojos esas medidas y las han valorado positivamente. Y eso sí, han dicho que esperan que se puedan llevar a cabo conforme se han explicado. Le damos la palabra a Enar, después a Cristina, y además es que quiero que vean también un poco cómo se lo han tomado aquí en La Rioja, tanto los sindicatos, la patronal y también el gobierno. No, yo sí que quería responder al señor Alacid, porque me parece que lo mínimo que tiene que hacer, acostumbra últimamente a luego pedir perdón de lo que dice. Yo creo que descalificar en concreto a los dos firmantes del acuerdo, que nos representan desde luego a las personas que conformamos cada una de las dos formaciones políticas, interpreto, muestra en primer lugar un claro desconocimiento de las trayectorias profesionales y políticas, al menos de la persona que yo conozco, que es Yolanda Díaz, que dice que no sabe lo que es ser autónomo, que no sabe lo que es no pagar el préstamo. Lo dice de una persona que ha sido siempre en su vida profesional, ha sido autónoma, ha tenido un despacho de abogados, que los que somos abogados sabemos las dificultades que conlleva llegar a final de mes, o sea que perfectamente conoce de qué es lo que vive un autónomo en este país. Pero no solo eso, sino que ha sido la ministra de Trabajo que más empleo ha creado en la historia de nuestro país. Y lo ha hecho gracias a una reforma laboral que desde luego no contó con el apoyo de las derechas y que desde entonces y a pesar de la pandemia está dando datos siempre beneficiosos en cuanto a la creación de empleo y también en cuanto a la estabilidad del mismo. Todas las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Trabajo por primera vez están en beneficio de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, porque dice el señor Alacid, la productividad, precisamente lo que hay que saber analizar es lo que está ocurriendo en este país. En este país se van al trabajo muchas horas y muchas de ellas son poco productivas, porque hay en muchas ocasiones, y bueno, hay varios estudios que acreditan cómo la reducción de jornada aumenta la productividad. Quizá el número de horas que se trabajan en este país sea una de las causas de la baja productividad a la que hacía referencia. Mire, claro que los trabajadores y las trabajadoras queremos trabajar menos y cobrar más, porque queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y esto es algo que desde luego es una seña de identidad de la izquierda, de la lucha de los trabajadores, que no es otra cosa que lo que ha hecho avanzar las sociedades hacia la justicia social, y le guste más o menos, es una realidad que corresponde impulsar en este futuro. Pero hay dos aspectos. Yo sí que creo que hay que desgranar las medidas, porque frente a las descalificaciones de si hay acuerdo, de si no hay acuerdo, de si le parece bien o mal las figuras de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez al señor Alacid, la realidad es que se ha hecho un acuerdo que habla de política, habla de medidas que afectan a la vida de los españoles y de las españolas, y que lo hacen en la búsqueda de una vida mejor para todos y todas. Por primera vez se aborda una cuestión tan importante como el acceso a la vivienda. Se habla de la creación de un banco público y del fortalecimiento de nuestra atención primaria. Eso es de lo que los ciudadanos y ciudadanas esperan que hablemos. Desde luego a ellos no les gusta, no entran al fondo de las medidas porque no tienen alternativa, como se demostró en esa investidura fallida del señor Feijóo. Por dejar las cosas claras, el Partido Popular ganó las elecciones. Sí, pero el Partido Popular consiguió acuerdos. Lo que nunca va a hacer el Partido Coalición Canaria y UPN. Ahora bien, lo que nunca va a hacer el Partido Popular es pactar una foto de la indignidad con Bildu, con una señora que está condenada por apología del terrorismo, porque a través de su revista designaba a qué víctimas iba a tener luego que asesinar ETA. Eso es lo que no va a hacer el Partido Popular. Y lo que no va a hacer el Partido Popular jamás es pactar con Otegi, el que a ustedes ahora le llaman el hombre de paz. Un señor al cual ahora se le están... los propios miembros de ETA dicen que desde el 83 tenía 10 causas más, aparte de las que ya tenía con el secuestro de Rupérez y otros heridos. Es decir, un señor que decía en sus escritos, lo meteremos en el capó, lo amordazaremos, etcétera, etcétera. Con ese
no vamos a pactar jamás el Partido Popular, cosa que para ustedes y para el señor Sánchez ahora es el hombre de paz. Y les voy a seguir diciendo más. Por mucho que se empeñen, y lo ha dicho muy bien la presentadora, tienen 150 y tantos escaños. Necesitan a Puigdemont para gobernar. Y vuelvo a preguntar, ¿van a hacer lo que está diciendo Puigdemont todo el rato y lo que está diciendo Junts? ¿Sí o no? No mientan a los españoles. Sin él, ustedes no van a poder pactar, por mucho que ayer teatralizaran eso. Porque no estamos hablando de la convivencia en Cataluña, estamos hablando de la conveniencia de un señor que es Pedro Sánchez de seguir en la Moncloa a costa de lo que sea. Porque no estamos hablando de ética, ni de convivencia, estamos hablando de aritmética. Y ahora mismo a ustedes, sin Puigdemont, sin Junts, no les salen las cuentas. Y por cierto, otra cosa más, si hablamos de las medidas, hablan mucho de derogar la ley Mordaza, pero quiero recordarles que gracias a esa ley, el PSOE y Pedro Sánchez pudo actuar en pandemia. Están hablando de la educación de 0 a 3 años y saben que en comunidades autónomas como la gallega o como la de la nuestra, fue gobiernos del Partido Popular que los han impulsado y que los están llevando a cabo. Y están hablando del tema de los alquileres. Y saben que desde que aprobaron la ley de vivienda, los alquileres en España, la bolsa de alquiler ha bajado. Y otra cosa más. Gracias las al error y otra cosa más, como la de La Rioja también tienen mucho que ver. Pónganse a empujar y a construir para que haya viviendas y déjense de ponerse a la contra de todas las medidas que mejoran la vida de los riojanos y de las riojanas. Y otra cosa más, gracias al error de la señora Díaz, AENA ayer perdió 600 millones de euros. Porque están hablando de los vuelos de 2 horas y media. ¿Qué quieren? ¿Cerrar Agoncillo? ¿Qué quieren? ¿Que esta tierra tenga menos conexiones con otras comunidades autónomas? ¿Qué quieren? ¿Decir que con eso van a solucionar los problemas del cambio climático cuando el propio Colegio de Ingenieros Aeronáuticos ha dicho que eso solamente solventaría mitigar el 0,2% del CO2 que se emite en la atmósfera? No engañen a los españoles. No hagamos nada, que es lo que harían ustedes. Están haciendo es engañar a los españoles. Hablar de religión climática como Vox, de eso. Por alusiones, no se pongan nerviosos cuando les dicen las verdades, y le agradezco a la señora Moreno que reconozca lo que he dicho, que les gusta trabajar menos y ganar más. Eso es una realidad que siempre la izquierda. Pero creo que no entiende lo que es la productividad, no debe conocer mucho el término de la productividad. España es el país menos productivo de la zona euro. Si se alegran, como dicen las instituciones europeas, de esas medidas, bueno, pues un problema también de las instituciones europeas. Europa, también lo sabemos, que ustedes no creen en Europa. Ya creo en Europa. ¿Cómo no voy a creer en Europa? ¿Y qué alternativa plantearían ustedes? ¿Trabajar 10 horas mejor? ¿Le parece más productivo trabajar 10 horas? Mira, ustedes han llegado a un acuerdo en el que lo han consultado únicamente con los sindicatos, ¿no? Lógicamente que les aplauden a manos llenas, ¿no? Héctor, vamos a escuchar primero eso, porque si no, no vamos a avanzar, y quiero también que salgan las voces de aquí de La Rioja. Recordamos de lo que estamos hablando para que lo vean los espectadores. Estamos hablando de ese acuerdo donde prometen derogar la ley Mordaza, universalizar la educación de 0 a 3 años y más control de alquileres y vivienda pública. Estos puntos del acuerdo se prometieron hace 4 años y sin embargo, los 3 primeros que acabo de decir, sí. Sin embargo, los que vemos ahora abajo sí que son nuevos, como reducir la jornada laboral a 37 horas y media, sin que eso suponga una reducción del sueldo, y también prometen como novedad eliminar los vuelos, que es de lo que están hablando, de corta distancia, siempre que haya otra alternativa por tren de menos de 2 horas y media. Yo creo que aquí en La Rioja esto no afectaría, ¿no? Porque no tenemos un tren que nos lleve a Madrid, por ejemplo, en 2 horas y media. Pero sí que quiero que escuchen, en primer lugar, a la patronal hablar sobre este acuerdo. Valoramos la propuesta nacional de manera muy negativa. Creemos que este acuerdo planteado por el Partido Socialista y Sumar va en la dirección contraria a lo que necesitan las empresas y los autónomos riojanos. En primer lugar, es una medida que se ha hecho al margen del diálogo social, despreciando a empresarios y a trabajadores, puesto que lo han negociado los partidos políticos de forma unilateral, y creemos que cuestiones como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo o el estatuto del becario deben negociarse con los agentes económicos y sociales. Además, han vulnerado la negociación colectiva, la han despreciado y es una medida absolutamente intervencionista.
Bueno, y ahora quiero también que escuchen al Gobierno de La Rioja y a los sindicatos. Vamos a escucharlos. Creo que son cuestiones que se tienen que dejar a la negociación colectiva, porque nadie mejor que las empresas y los trabajadores de cada empresa para fijar en concreto la jornada de los trabajadores. Creemos que hay que sondear esa posibilidad y, por supuesto, en algunos sectores, fundamentalmente en los sectores tecnológicos y en aquellos que aportan un plus a la actividad productiva, creemos que es más posible esta reducción de la jornada. Es verdad que todos aquellos sectores y empresas que no tienen negociación colectiva están muy alejadas y, por lo tanto, digamos, la desigualdad que hay entre algunos sectores es importante y hay que actuar en ese ámbito. Bueno, Héctor, ahora sí, le doy la palabra y estamos escuchando eso, las valoraciones sobre la jornada de 37 horas y media. Bueno, ellos, el Partido Socialista y Sumar, firman un acuerdo que no está ratificado, entiendo que dependerá de la conformación de gobierno, lógicamente, hablando con sindicatos, en ningún momento con la patronal. Entiendo que no sirve de nada hablar con la patronal, porque tampoco le van a hacer caso y seguirán adelante con sus medidas. En cuanto a la productividad, señora Moreno, pues es que me dice usted que hay que trabajar más horas, ¿no? ¿Qué plantea usted? Eso lo digo. Es que su planteamiento además es progresivo, ¿no? Entiendo que ustedes quieren llegar a las 35 horas de otros países y demás. No, hasta los 30 queremos llegar. El objetivo es llegar a 32. Sí, llegará un día en que, pues, bueno, claro. Ustedes llegarán un día a conseguir lo que... ¿Sabe cuánto se ha aumentado la productividad en los últimos años en este país? ¿Sabes cuál es la productividad de España? ¿Sabes cuántos puntos tiene? 18,5 puntos menos por debajo que el resto de la media de los países de la eurozona. ¿Cuánto se ha aumentado la productividad y los beneficios de las empresas en los últimos años en este país? ¿Y qué tiene que ver? No tendrá que ver. ¿Ves? Ese es el problema que tienen ustedes, que siempre han votado la empresa. Mira, uno de los puntos que viene aquí, cuando usted ha comentado antes lo del 15%, de lo de los impuestos de sociedades, uno de los puntos de los que se estaba hablando era que tenían que las empresas tenían que, al final, la recaudación es normal, que todas las empresas tengan que recaudar mediante el impuesto de sociedades y demás, ¿no? Pero decían que incluso tenía que hacerlo en función de la facturación. Antes de darlo, lógicamente, o sea, los impuestos al final es después de beneficios y demás. No, en la facturación. Hay empresas que pueden facturar mucho, pero que no dan beneficios. Pues ustedes no, usted sobre la facturación. Es decir, que en muchos casos podría darse el caso de que estén... Pero ¿por qué se inventan las cosas? Mire, lo que se ha modificado es que es sobre el resultado contable. Entonces, si usted le quiere llamar eso la facturación, es que el que no debe conocer mucho de contabilidad es usted, no tengo ni señora idea, Lacid. Pero vaya, el acuerdo es estrictamente lo que dice y es una cuestión bastante técnica que yo incluso no acabo a comprender, pero no estamos hablando en ningún caso de un impuesto sobre la facturación, se está hablando de un impuesto sobre el resultado contable. Eso es de lo que está hablando y se está hablando de un mínimo de que las empresas tributen sobre ese resultado contable un mínimo de un 15%. Y eso es lo que se ha acordado y eso va a suponer 16.000 millones de euros más a las arcas públicas. Pero le voy a decir una cosa, señora Lacid, en el resultado contable de las empresas en ocasiones no hay beneficio. ¿Por qué no? Pues eso, entonces por lo tanto no se invente usted y sin embargo facturan. No diga usted que se está planteando sobre la facturación cuando no es verdad, porque lo que está bien es ser riguroso. Sí. Mire, usted estará a favor o en contra de la medida, pero no se la invente. Solo le pido eso, que no se... Hombre, se lo está diciendo usted. Y hay empresas que facturan mucho y no tienen beneficios y no se puede hacer eso, no se puede recaudar en función de la facturación. Pero es que no se recauda sobre la facturación, no, se lo he explicado. Si usted no comprende lo que se ha acordado, pues entonces no lo analice, porque no analice invenciones sobre todo. Le estoy diciendo que la tributación es sobre el resultado contable y no sobre la facturación. Usted puede seguir dando argumentos en contra de la tributación sobre la facturación, pero no estamos hablando de eso. Donde se tributa sobre la facturación es en el IVA, que es un impuesto que pagamos todos los autónomos, pero ese sí, mire, ese va sobre la facturación, aunque tengamos pérdidas. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos pagando nosotros el impuesto, estamos cobrándoselo al ciudadano e ingresándolo. Hacemos los autónomos, hacemos de intermediario entre el ciudadano recaudando para luego abonarlo, aunque no te lo paguen, eso es distinto. No lo sé, no he hecho en mi vida una declaración de IVA. No lo sé cómo dice. Bueno, pues parece ser que no sabe muy bien cómo funciona. Pues llevo 30 años haciendo, bueno, 30 años sí, haciendo la declaración del IVA. Lo que no tenemos ni idea. ¿Sabe usted? Usted sí. Yo sí. Pues la señora Díaz también. La señora Díaz también. La señora Díaz no ha creado un puesto de trabajo en su vida. Lo dirá usted. Lo digo yo. Lo dirá usted. El historial de la señora Díaz es que por donde ha ido, donde ha pasado, lo ha ido arrasando todo. Pero si usted no sabe, no sé quién es la señora Díaz ni nada, no, lo sabe usted,
nada más. ni su Es trabajo. su amiga, sí. Sara, Desde vamos luego. con... Ya me he perdido porque... Ya, pero igual hay cosas que debiéramos evitar en este debate. Yo es que las descalificaciones personales, María, creo que... Perdone. He dicho que no ha creado un puesto de trabajo al señor Díaz. Hombre. Eso es descalificarla. Que ha ido destruyendo todo allí por donde ha ido. Por donde ha ido pasando, hombre, sí. Ya lo sabe usted. En política me parece bien, pero lo que es su vida personal anterior a estar en un cargo político creo que no es algo que sea susceptible de debatirlo. En cualquier caso, por dirimir un poco este tema, yo creo que si estamos hablando de la señora Díaz, hablemos del empleo que usted ha dicho anteriormente que ha creado. Pues bien, somos la nación que más desempleo femenino tiene de la Unión Europea. Ustedes no, la segunda en paro juvenil, y ustedes no cuentan los fijos discontinuos, porque la señora Díaz no lo hace. Por tanto, ustedes gobernaban, señora Maiso. Miren a ver si la coherencia es importante. Señora Maiso, la coherencia es importante. ¿Cómo computaban ustedes los fijos discontinuos? ¿Cómo los computaban, señora Hablemos Maiso? de lo que ¿Cómo computaban los fijos discontinuos? Y no les engañen. Vamos a darle la palabra Usted sí que engaña a la gente. aquí tenemos Puede sonreír todo lo que quiera, pero ustedes engañan. Aquí cogemos el manual o el argumentario de manual y sacamos, ¡pum! ¿No? Hacemos así, en plan metralla, soltamos todo el argumentario en función toque y tenemos de todo. Tenemos comodín, el de ETA y demás cosas que salen en la conversación sin tener nada que ver. Tenemos el comodín de los... Tenemos el comodín de los fijos... ¿No es un socio preferente del gobierno? Tenemos el comodín de los... ETA no, señora. ¿Cómo que no? Por supuesto que no. Por supuesto no es un socio preferente. Por supuesto que no, señora Lacir, por favor. Bueno, por favor, no. Que es que a ustedes ¿Con les quién viene muy bien el firmó los comodín? presupuestos generales? ¿Con quién ha llevado un gobierno? Pero sean ustedes por favor. serios. No, serios tienen que ser ustedes. Tienen un problema muy grande que no van a reconocer en la vida ustedes que llegan a acuerdos con EH Bildu. Señor Alacir, esa incontinencia verbal suya acabará trayéndole más de un disgusto. Sí. Hágame caso, tenga usted cuidado. Muchas gracias por el consejo. Usted cuidado. Pero ustedes llegan a acuerdos con EH Bildu. Yo no. Verbal, esa verborrea, el Partido Socialista. Esa verborrea que se avergüencen de eso, que despliega, se avergüenzan de eso, le traerá problemas. Hasta que los necesitan. Sea usted riguroso y serio. Me avergüenza enormemente bueno, es que me avergüenza enormemente lo que... Pues reconozco, ¿no han llegado a acuerdos ustedes con EH Bildu? Voy a volver porque está claro que nombrar ciertos comodines de los que se hace uso en el argumentario, porque le vienen muy bien a los señores y señoras de la derecha, supone desbarrar completamente del debate. Miren, hablando de cosas que estamos, del tema de la reducción de jornada o algunos asuntos que se han hablado para la reforma de nuevo, digamos, del mercado laboral. Mire, cuando se reformó el mercado laboral, cuando se llegó a un acuerdo para la reforma laboral, se llegó a un acuerdo con sindicatos y con patronal. Fue un acuerdo con el diálogo social, fue un acuerdo con todos los agentes sociales. En ese momento se demostró una vez más que el gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez es capaz de llegar a acuerdos y además a buenos acuerdos, porque pese a los mensajes agoreros de prácticamente toda la derecha de este país hablando del muchísimo daño que iba a hacer la reforma laboral a la productividad, al empleo en nuestro país, pues lo que llegamos es a los datos reales, y es que tenemos cifras récord de empleo y que tenemos cifras récord de afiliación a la seguridad social. Eso con una reforma laboral que iba a traer totalmente el desastre para nuestro país. En La Rioja tenemos también, el gobierno de Concha Andreu dejó cifras récord de afiliación a la seguridad social, cifras récord de creación de empleo, llegando incluso a la tasa de pleno empleo prácticamente a finales de la pasada legislatura. Quiero recordarlo. Eso pese a una situación especialmente complicada en la que le ha tocado gobernar, en la que le ha tocado gestionar a este gobierno, entre otras muchas cosas también, el mercado laboral. Porque recuerdo que hemos atravesado 2 años de pandemia, además de otras crisis que han sobrevenido posteriormente relacionadas, bueno, pues con la geopolítica internacional, etcétera, etcétera. La productividad de la que hablaba el señor Alacir, pues efectivamente, cuando le decía a la señora Moreno, ¿sabe usted cuánto se ha incrementado la productividad en estos últimos años? Pues mire, hemos incrementado la productividad y estaremos en cifras que todavía distan mucho de la media europea, de acuerdo, pero estamos en el buen camino, porque precisamente la reforma laboral, entre otras cosas, y las gestiones de este gobierno, lo que han permitido es incrementar la productividad. Y en relación con la productividad que tanto alerta de futuros desastres a los señores y a las señoras de la derecha con la reducción de la jornada laboral, decía el señor Alacir, bueno, es que los socialistas son, pues eso, ¿no? Pues es una seña de identidad de los socialistas y de la izquierda, pues trabajar
trabajar menos y cobrar más. Pues mire, hay países en nuestro país que llevan muchísimo tiempo trabajando en la reducción de las jornadas laborales con excelentes resultados. Países nada ajenos, o sea, nada parecidos a lo que usted define como, bueno, socialistas, desde luego no son rojos peligrosos, como por ejemplo Alemania, pero también Italia, Portugal y Grecia. Y hablando de experiencias positivas en lo que a la reducción de la jornada laboral se refiere, pues precisamente lo estaba leyendo, algunos países en los que se ha aplicado precisamente la reducción de la jornada laboral y para nada ha supuesto un resentimiento de la productividad. Y hablo, por ejemplo, de países como Noruega, Países Bajos o Finlandia. Luego, su argumento, fuera de los mensajes alarmistas y de sus desbarramientos habituales en su argumentación, se caen por tierra. Y por cierto, fijos discontinuos se contabilizan ahora exactamente igual que se contabilizaron con el gobierno del señor Aznar, con el gobierno del señor Zapatero, con el gobierno del señor Rajoy y ahora con el gobierno de Pedro Sánchez. Y créanme ustedes, si llegaran ustedes a gobernar, señora Maiso, los fijos discontinuos se contabilizarían igual. Abandonen ya, por favor, el mantra de los fijos discontinuos. Es más, los fijos discontinuos con la actual reforma laboral del gobierno lo que tienen son más garantías para poder planificar su vida en relación a un salario que saben que van a cobrar porque van a volver a introducirse en el mercado laboral. Lo que se ha hecho ha sido mejorar la situación laboral de los fijos discontinuos. Señora Maiso, se contabilizan igual que hace 30 años, por favor. Mire, es que ya vale. Radre, me gustaría que no volviera a decir que es un comodín. Totalmente, absolutamente. Y el tema de las víctimas del es que a ustedes les viene muy bien ese comodín. A veces pienso que les gustaría que de verdad no se hubiera llegado a un estado de paz en este país. No lo pienso a veces, lo pienso siempre. A ustedes les gustaría que ahora mismo ETA siguiera existiendo. Estoy convencidísima. Lo que está diciendo es que una barbaridad. Es que estoy convencida. Qué bien les viene quebrar la convivencia. Qué bien les viene alterar la opinión pública. No quieren ustedes la convivencia. A las víctimas del terrorismo, por su verdad, por su justicia, por su dignidad y por el relato, retire lo que ha dicho. Si hablan a la vez, lo que ha dicho. Retire lo que ha dicho. ¿A cuántos acuerdos puntuales ha llegado el Partido Popular en el País Vasco y en otros lugares con Bildu? ¿A cuántos acuerdos? ¿A cuántos acuerdos puntuales? Vamos a cambiar. Enar, te voy a dar la palabra. Sara, tú le haces una pregunta, ella le hace otra pregunta y no se contesta. ¿Sabe lo que tenía que hacer? ¿Sabe lo que tenía que hacer? También acuerda cosas con ETA. Diga si eso es verdad. ¿Sabe lo que tenía que hacer? Diga si eso es verdad, por favor. Decirle a sus amigos de Bildu que yo no tengo amigos en Bildu. Tengo en muchos sitios, hasta en el Partido Popular. No tengo todavía amigos en Bildu. 300 casos sin resolver de víctimas del terrorismo, algunas de las cuales son riojanas, que por favor que nos ayuden. Que los 300 casos que nos ayuden. Bajamos el micrófono, por favor, y le damos la palabra a Enar. Sara, ya, por favor. Por favor. ¿Cuántos acuerdos hay en el Partido Popular? Si no, me voy a publicidad ahora mismo. Llegar a acuerdos con ETA, como ha dicho su compañero. Yo voy a ser obediente. Yo voy a ser obediente. Ya hemos hablado. ¿Cómo es la reforma laboral? Héctor, por favor, que ya hemos hablado de eso. Yo voy a ser obediente a la moderación. No. Oye, Sara, por favor. Que me toca. Ya. Bueno, que yo voy a ser obediente a la moderadora y voy a valorar las declaraciones de lo que se hablaba, y yo sí que me gustaría, bueno, que se reconociera una serie de cuestiones. Yo creo que cuando hablamos del diálogo social es recurrente siempre cuando entienden que una reforma laboral o una medida en el ámbito laboral perjudica a uno u otro sector. La realidad es que las reformas laborales del Partido Popular no estuvieron, la mayoría de ellas, aprobadas por el diálogo social, y les digo igual, no depende de dónde se aprueben, sino del fondo de lo que se aprueben, y esa es la realidad. La realidad es que ha llegado el momento de recuperar derechos de los trabajadores. Por eso la reforma laboral, la última aprobada, es la única que recupera derechos de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, y es por esa senda por la que debemos seguir trabajando. Mire, hablamos, lo llevamos diciendo, mire, le he preguntado, ¿qué harían para crear? ¿Qué harían para la creación de empleo? Pues ya, la señora Báñez. Si Esquerra no les apoyaba así. ¿Qué plantea usted? Que no engañe a los españoles. ¿Me dejas acabar? Yo estoy hablando de las declaraciones, que es lo que la moderadora nos ha dicho. Entonces yo te voy a decir una cosa. Mira, yo ya sé cuáles son vuestras recetas. Ya lo decía la señora Báñez, ¿no? Que para crear empleo iba a ir a la Virgen del Rocío, no sé a qué Virgen le iba a rezar. Bueno, pues nosotros creemos que lo importante es generar una estructura
estructura económica estable para todas las partes, también para los trabajadores y las trabajadoras, que son los grandes olvidados. ¿Sabe por qué tenemos la productividad más baja en este país? Porque metemos más horas que nadie en el trabajo. Y cuando se meten excesivas horas en el trabajo, hay una parte importante de ese trabajo que se destina no a producir, sino a descansar y a otra serie de cuestiones. Eso es una realidad. Por eso todas las estadísticas demuestran que cuando se reduce la jornada laboral, la productividad aumenta, porque no se trata de ir al trabajo, de estar en el trabajo, se trata de hacer el trabajo que hay que hacerlo, y para eso no hay que pasar más horas, que es una tradición nefasta que tenemos en este país. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Cada vez que se ha reducido la jornada laboral, se ha aumentado la productividad, no en nuestro país, sino fuera de ello. Y en ese sentido, yo creo que es una reivindicación histórica de los trabajadores y de las trabajadoras cobrar desde la esclavitud, ¿no? Primero se trabajaba gratuitamente a cambio de la comida, no estoy hablando de la esclavitud, no les estoy acusando de nada. Y a partir de ahí, pues la lucha de las personas que producían ha ido mejorando las condiciones de vida. Mira, hoy nos despertábamos con otra vez unos beneficios históricos, en este caso del Banco Santander, del Bankinter los teníamos la semana pasada, y de las grandes empresas en general. Y yo voy a estar de acuerdo con una cosa que dicen, es verdad que los autónomos, que yo los meto siempre en el cupo de los trabajadores y de las trabajadoras, de las pequeñas empresas, son los que soportan unas condiciones pésimas, mientras hay una serie de grandes empresas que se están lucrando con beneficios extraordinarios año tras año, y ha llegado el momento de que contribuyan para buscar esa sociedad más justa, y en eso es en lo que intenta incidir este acuerdo. Por lo tanto, hablemos de eso. Y un apunte, mire, EH Bildu no es ETA. Les guste más o les guste menos. Yo lo he dicho en distintas ocasiones. ¿Qué más se le puede pedir a alguien cuando hemos estado, creo que todos los partidos que estamos en esta mesa, o al menos 3 de los que estamos en esta mesa, porque Vox no existía, reivindicando que dejaran las armas y que hicieran su lucha por la independencia o lo que consideraran por las vías democráticas? Eso que les hemos exigido es lo que tenemos en este momento. Afortunadamente, el terrorismo en este país, el terrorismo de ETA, se acabó, y en ese sentido, desde luego que los diputados de EH Bildu tienen el mismo derecho a participar y a representar a los que les votan que el resto de los partidos representados en el Congreso. Por lo tanto, le digo, yo antes pactaré con Bildu que con Vox. Eso se lo digo así de claro. Lo llevan en el ADN. Quedan 4 minutos. Un segundo. La reforma laboral. No engañen a los españoles. Ustedes no tenían un acuerdo para sacar la reforma laboral adelante. No, es verdad, se equivocó su porque Esquerra Republicana, me deja hablar. Venga, porque Esquerra Republicana de Cataluña no les iba a apoyar. Tuvieron la suerte de que un diputado del Partido Popular se equivocara. Por eso sacaron la reforma laboral. Pero no engañen diciendo que había un acuerdo, porque no lo había. En segundo lugar, respecto a la jornada, actualmente ya existen jornadas de 37 horas y media. Lo que hay que dejar, como decía la directora de Empleo, con la que estoy totalmente de acuerdo, es que sea la negociación, es que sea la, ¿me dejan hablar? Es que si dices que no estás de ¿me acuerdo, dejan hablar? echan la bronca, Gracias. claro. Que sea la negociación colectiva, que sean los sindicatos con los empresarios los que lo lleven a efecto. Y por otro lado, ¿ustedes creen que el hostelero que levanta la persiana todos los días va a estar pensando en todo lo que están diciendo ustedes? ¿Ustedes creen que las autónomas, las agricultoras, todos los pequeños empresarios, que son de lo que se constituye la mayor parte de las empresas de España, no engañen, de pymes y de pequeños autónomos y de emprendedores, todos esos van a estar pensando en las 37 horas y media? No, van a estar pensando en que se lo pongamos más fácil, y con las medidas de ustedes ya vemos que han sido un fracaso. Aquí en La Rioja por eso están en la oposición, y en España porque pese a lo que a que les duela, perdieron las elecciones. ¿Y qué tiene que ver con que haya más Moreno, empleo? yo le voy a dar la razón en parte de lo que ha dicho. Hay más empleo que con un... Yo me he referido inicialmente... En que Yolanda Díaz ha trabajado mucho a lo largo de su vida. La que más. La productividad siempre hay que mirarlo en un contexto adecuado, ¿no? Todos querríamos ganar más, me ha dado la razón. El perfil socialista, me lo ha dicho usted, señora. Usted me ha dicho que quieren ganar más y trabajar menos. No quieren los socialistas trabajar menos y ganar más. No sé si los socialistas, los trabajadores y las trabajadoras, incluso los trabajadores que votan a Vox, la reducción de la jornada laboral siempre hay que mirarla en un contexto. Y todos quisiéramos trabajar menos horas, ¿no?
y ganar más. Eso es una utopía que es complicado, ¿no? ¿Cómo va a ser una utopía? Pues porque es una utopía. No, no es una utopía. Déjeme hablar, que yo le escucho atentamente a usted, por favor, señora Moreno. Pero no es una utopía. Sí. Entonces, en los países en los que se está haciendo una reducción de jornada, tiene una productividad superior. Lo que está diciendo usted es complicado. Y no se produce muchas veces en las empresas. Es decir, vamos a reducir nuestra jornada, así producimos más. Eso es muy complicado, ¿eh? O sea, igual hay que hacerlo al revés. Vamos a tratar de producir más y en función de los beneficios y la producción podemos ir reduciendo la jornada. Eso por un lado, y eso es una cosa obvia, eso es de matemáticas para no matemáticos. O sea, no hay... Ha dicho una cosa que es triste y no me gustaría entrar en eso. ¿Quién es el líder de EH Bildu? No San José de Calasanz, es Arnaldo Otegi. Yo no he dicho que sea San José. En las últimas elecciones... Yo he dicho que el terrorismo de ETA, afortunadamente... Ha dicho usted que EH Bildu no es ETA. EH Bildu es ETA, ¿le guste o no? A la señora Orralde le diré una cosa. El Partido Socialista llegó a acuerdos puntuales con EH Bildu. No, el Partido Popular querrá decir. El Partido Socialista firmaron la reforma laboral. Entonces sí, es verdad, ¿no? Y los presupuestos generales del Estado, que son los presupuestos, la ley de presupuestos generales, la ley más importante en un país, ustedes la firmaron con EH Bildu. En las últimas elecciones municipales y autonómicas había terroristas en las listas que se tuvieron que retraer de lo que hicieron. Y ya está, sí, nos descalificamos. Desde luego que nosotros no vamos a llegar nunca a acuerdos con usted ni votar con ustedes. A ver, que yo lo que quería aclarar era cuántos acuerdos puntuales, que son un montón también, ha llegado yo a eso, señor, no le puedo contestar. Yo no he negado en ningún momento que por supuesto que sí, pero vamos a ver, pero ¿por qué no vamos a poder no se va a llegar a acuerdos? Mire, es que como ha dicho la señora Moreno, las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, nos guste más o menos unas u otras, en mayor o menor medida están representadas en el Parlamento porque no han tenido un respaldo social. Por lo tanto, vamos a dejar a un lado ya ese debate. Por lo tanto, todas tienen derecho a participar. En relación con la reforma laboral, yo diría, con la reducción de jornada laboral, diría que al Partido Popular le va a acabar gustando, porque al final la reforma laboral también le gustó. De hecho, el señor Feijóo dijo que no la derogaría. Por lo tanto, hablen ustedes con el señor Casero, señora Maiso. Gracias por compartir este tiempo aquí y les dejamos ya con Renques. Adiós, señores, buenas noches. Aquí me quedo. Adiós.